A ver. Sofía Bayón. Ya, a ver, Sofía. ¿Cuál es el hallazgo más característico que tenemos en el EKG en un paciente que está haciendo lesiones isquémicas en el cardio? Puntual, simple, simple. Las ondas se son más profundas, como profundas, Ese. Bueno, ya. ¿Qué es? Las Q. ¿Se acuerdan que hemos hablado acá de corazón y la isquemia? Q está las derivaciones, Q está la isquemia. Y que al final se normaliza, pero sigue la Q. Sí, la Q patológica queda. La Q patológica va a quedar con una huella, ¿ok? Vamos a encontrar en procesos isquémicos agudos y también en crónicos, en pacientes que tienen antecedente de microinfartos y que tienen sus Q va a estar ahí. Eso no se va a ir, ¿ya? A ver, segunda. ¿Cuáles son las derivaciones monopolares? Silencio. Ya son AVL, la llave. Ya. Casi sí. Tiene 10. Diego Campana. Diego. A ver, Diego. ¿Cuál es la alteración en el ritmo que tiene más focos ectópicos de poder? Sí, fruta tiene más focos. Son las filas, ¿sí? Ya, a ver, otra. A ver, otra. Cuando tengo ondas públicas, ¿cuál es la pregunta de demasiado que tiene? ¿Qué tiene? Sí, ¿qué? Ni siquiera lo mires fuerte. ¿Qué es una película? ¿Hipertrofia de qué? ¿De qué película? Cero, cero, Diego. Sí, tienes razón, falta uno, me pensando. Ya se fue el caje. ¿Qué toca ahí para atrás? Brenda, ¿qué no? Brenda. Pasó. No. Ya. Desde el punto de vista fisiopatológico, en hipertensión arterial, ¿cuáles son los dos factores más importantes para que se dé esto? ¿Cuáles son las manifestaciones fisiopatológicas en hipertensión arterial? ¿Qué serán? Fisiopatológicas.
Tiene que haber una relación endotelial, pero sin embargo, la Sí, principal... ya, simple. Doctor, las cosas son esta y esta. Relación endotelial y aumento todo, es de- desencadenante. Pero hay dos aspectos que tienen relación directa con la hipertensión arterial. retención de sodio a nivel renal y no, disculpe, es el aumento del gasto cardíaco y el aumento de la resistencia vascular periférica, la cual va a generar hipertensión. ¿Aumento en ambos? ¿Estás segura? Sí, Sí, segura. sí. ¿Súper segura? Sí. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, no sé, ¿Sí? ¿Fue una? Sí, fue una. Le faltó. Es la prisa, disculpe. ¿Por qué, doctor? ¿Por qué? Un poco de presión, pues, siempre. De acuerdo. Ya, a ver. Puede ser un sincopa, otra como es. Pero Ya. el ascensor no sirve. Bueno, ya. Ayuda, ayuda. Estoy así. Pobrecito. ¿Cuál es la presión objetivo cuando yo intento tratar a un paciente con hipertensión arterial? Cuando ya se está la nueva tratando. clasificación. Ah, cuando- 140, 90. ¿Sí? ¿Era así? ¿Se acuerdan que nos presentó un cuadro con la clasificación nueva? Y acá abajito había un decápite que decía 120 sobre 129. Pero disculpe, en tratamiento, o sea, con el paciente ya se está tratando, en la guía dice 140-90. ¿Qué guía? Pero en la guía europea. Sí, sí, cuando se está tratando. Pero los valores... La o sea, Sociedad el puntaje varía Europea, de- la Sociedad Europea en la guía del 2024, que es lo que les he mostrado en la última Bueno, clase. doctor, le puedo explicar incluso los valores, pero... No hay problema. Es que esa no es la pregunta. Yo te estoy diciendo, el objetivo del tratamiento para considerar un paciente controlado era 140-90, y eso también les he aclarado en la clase. Las guías anteriores mencionaban que el objetivo para manejar hipertensión arterial era 140-90. O sea, antes de que usted me dé respuesta, la guía también decía que la presión arterial sistólica tenía que ser controlada con el tratamiento de asistólica de 120 máximo 129. Eso es lo que les he dicho, pues. Ah, ya, pero- Entonces, Entonces, pero por 140-90 no es, pues, hija. Ya, pero ya lo sé. ¿Pero qué? Antes de que me dé la Nada. respuesta, por favor. Nada. Todas las ponen medios. Nada. Justifican. Nada. Fue la de Doctor. 5. Es que incluso yo con usted me ha corregido eso. Sí, 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 está bien. 15. Tienes 15. Gracias. Solo porque te ibas a sincopa. Ya, falta un hecho. Damaris, Damaristito. ¿Sí? Ya, fijo. Adiós. Comuníquenle que tiene 0, 0. Paul Velasco. A ver, Paul. Ya, pasar hipertensión pulmonar contigo. La pirateada y estas animales. A ver. Ay, no sé qué. No, es que el doctor agarraba el número y ponía el escrito. No, le falta uno. No sé qué. 50, 55, 50. Ya. Según una clasificación de la hipertensión pulmonar tenemos 5 clases. ¿Cuál es el nombre de la segunda clase o la clase tipo 2? Según el hijo. ¿Recuerdas o no recuerdas? La cardiogénica. Cardiogénica. Carolina. No es Carolina. No es decir. Ya, no es de campo. Ya, solo que tú dices. 5. Lo que se dice perfecto. No, de derecha. La izquierda, izquierda. La izquierda. Ya, te voy a poner 3 por esa pregunta. Che, que te deja jalado así, te deja jalado. Ya, a ver.
riesgo semiológico, que es casi característico de la hipertensión pulmonar. Semiológico. ¿Cuál es? Solo menciono uno. No, de que el doctor puede ser este de nada. Insuficiencia cardíaca. Insuficiencia cardíaca disnea. Semiológico. ¿Qué significa semiológico? Examen físico. Cuando yo hago examen físico significa IPA, inspección, palpación, percusión, auscultación. Cuando yo hablo de hipertensión pulmonar, hablo de un reforzamiento en el componente pulmonar del segundo ruido. Eso hemos dicho en la clase, ¿no es cierto? No. Ya. Ya, falta uno. Dame un múltiplo de 7. 1. ¿7? Sí. 7. No, pero el 7 fue ya. Es más 14. También ya fue, está ganado. 21. También está ganado. 27. También está ganado. 28. 28. Ah, 39. No creo. Ya. Katy Takuri. Katy. Oh, qué fácil. Gracias. Ok. Poquitos, ¿ah? Poquitos. ¿Cuántos quedan? Yo creo que para... No, en la recuperación. Y en la recuperación son todos. Los que no alcanzan a terminar, al final, y al final están ahí. Para nada. Ya, listo, muy bien. Vamos a hablar de dos temas ahora que son importantes que ustedes lo conozcan, porque son frecuentes en su presentación. ¿Está bien la luz prendida o quieren que se les apague? Para que vean. ¿Está bien? Dentro de los múltiples trastornos en el ritmo que tenemos nosotros, para poder estudiar o para poder evaluar al paciente, tenemos que agruparlos fundamentalmente en dos tipos, lo que son las taquiarritmias y lo que son las bradiarritmias. Las taquiarritmias van a ser todos aquellos trastornos del ritmo que cursen con frecuencias cardíacas mayores o iguales a 100 latidos por minuto. Mientras que las bradiarritmias van a ser todos aquellos trastornos del ritmo que van a cursar con menos frecuencias cardíacas, de 99 para abajo. ¿Ok? Listo. Entonces, dentro de los múltiples trastornos del ritmo, las taquiarritmias son las más frecuentes. ¿Ya? Y dentro de las taquiarritmias hemos escogido para ustedes que es necesario que entiendan qué cosa es la fibrilación auricular. Ya teniendo en cuenta, sabiendo, entendiendo que ustedes pues ya entienden la diferencia entre una fibrilación y un flujo, por la clase anterior de KG que se tenía. Muy bien, entonces, la fibrilación auricular va a ser todo aquel trastorno del ritmo que va a cursar con focos ectópicos de despolarización a nivel auricular. ¿Ya? Estos focos ectópicos lo que van a producir son pequeñas cargas en su momento, ¿ya? Que van a permitir evidenciar en el paciente, cuando uno estudia un corazón fibrilador en vivo, así lo abierto, se puede percibir que las aurículas se contraen de una forma desordenada y que parece gelatina. ¿Por qué? Por la presencia de estos focos ectópicos de despolarización. Entonces, son pequeñas cargas que no llegan a estimular sincrónicamente al nodo auriculoventricular para que de ahí pase el estímulo hacia los ventrículos. Pero hay momentos en los cuales sí coincide, ¿ya? Sí coincide la presencia de estos focos ectópicos y sus despolarizaciones en una intensidad de carga que llega a estimular al nodo auriculoventricular y se da la respuesta ventricular.
¿ok? Es por eso que, al no ser sincrónica la respuesta ventricular, nosotros, en un trazado electrocardiográfico en el EKG, podemos encontrar intervalos RR irregulares. ¿Por qué? ¿Dónde está el componente R? El componente R es parte del complejo QRS. El complejo QRS es contracción ventricular. Si el ventrículo o los ventrículos se contraen de forma desordenada, los complejos QRS no van a ser sincrónicos, van a aparecer de forma desordenada. Entonces, eso es lo que produce la fibrilación auricular. Ahora, hay dos tipos de fibrilación auricular con respecto a la respuesta ventricular. Uno es la fibrilación auricular con respuesta ventricular alta, que es aquella que tiene una frecuencia cardíaca de 100 latidos a más. Y otra es la fibrilación auricular con respuesta ventricular controlada, que es aquella que tiene una frecuencia cardíaca de 99 latidos por minuto a menos. ¿Ok? Ese concepto tienen que manejarlo, por favor. ¿Cuáles son los agentes causales para una fibrilación auricular? Tiene que haber, o están comprendidos, estos tres elementos, de los cuales los más importantes son los del centro. Factores en el estilo de vida. Tiene que ver el sedentarismo, tiene que ver los hábitos nocivos, consumo de alcohol, el tabaco, etcétera, etcétera, etcétera. Todo aquello que pueda condicionar riesgo para patología cardiovascular. Los factores en sí cardíacos, que son alteraciones cardíacas congénitas, pueden haber carga genética, pacientes que tienen papás, tíos, hermanos o abuelos que han tenido la patología, pueden llegar a padecer esta. Por desgracia, la fibrilación auricular es más frecuente en el sexo masculino, pero hay mayor posibilidad de complicación cuando se presenta en el sexo femenino. Y edad avanzada. ¿Por qué en edad avanzada? Porque, producto del proceso degenerativo en el corazón, se van a dar alteraciones en la pared muscular. Estas alteraciones van a ser alteraciones tróficas, lo cual va a impedir que se dé una buena contracción o proceso o un ciclo cardíaco adecuado, y puede haber la presencia de grupos ectópicos a consecuencia de esto. Afecciones crónicas, coronariopatías, enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes, falla cardíaca, hipertensión arterial, presencia de antecedentes quirúrgicos cardíacos previos y alteraciones en la respiración. Chicos, cuidado, no se duerman. Alteraciones en la respiración. Entonces, todo esto puede ser factor condicionante para la presencia de fibrilación auricular. Ya debo entender, debo tener claro qué es un signo y qué es un síntoma. Entonces, si yo voy a encontrar en mi paciente latidos cardíacos irregulares dentro de mi examen, dentro de lo que son signos y síntomas que voy a encontrar por este hallazgo, son pulsos irregularmente irregulares. ¿Qué significa irregularmente irregulares? Que se mantiene una irregularidad, pero esta irregularidad es episódica. Hay momentos en los cuales sí hay regularidad, ¿ok? Y la presencia de palpitaciones. Cuando yo encuentro reducción de gasto cardíaco y manifestaciones de esta reducción de gasto cardíaco, el paciente puede presentar cansancio, disminución de su capacidad funcional o disminución de la capacidad de ejercicio, disnea e incluso astenia, ¿ok? Cuando yo encuentro hipotensión en el paciente, puede ser que en algún momento llegue a presentar un síncope. Cuando hay lesiones isquémicas cardíacas, el dolor tipo anginoso es la manifestación más importante dentro del cuadro sintomatológico. Y cuando hay un riesgo de formación de coágulos, puede encontrar trastornos relacionados a una ACV, a ataques isquémicos transitorios de etiología tromboembólica, etc, etc, etc. Entonces, si hablamos de signos y de síntomas, estos son los más importantes, y la justificación para estos es el hallazgo de alguna de estas situaciones causales. Muy bien. Vámonos con esto. La fibrilación auricular se clasifica dependiendo de la forma en la cual se presentan los eventos de FA, el tiempo de duración y el tiempo en el cual revierten o no revierten. Por ejemplo, vamos a hablar de una FA de primera vez o con primera intención o con primer diagnóstico
cuando el paciente nunca en su vida ha sido diagnosticado, ¿ya? Y encontramos la fibrilación auricular al momento de la evaluación. Eso va a depender de la severidad de los síntomas que vaya a presentar o que vaya a producir esta hernia. El segundo tipo es la fibrilación auricular paroxística. Paroxística, que es, o se caracteriza por ser autolimitada. ¿Qué significa paroxística? Generalmente va a resolver dentro de las 48 horas. Generalmente. Pero hay episodios que pueden llegar a durar hasta 7 días. Entonces, si yo tengo en mi paciente un estadio de FA que no revierte dentro de las 48 horas, tengo que evaluarlo hasta los 7 días y determinar si este FA revierte o no. Si revierte dentro de ese lapso de tiempo, pues lo considero como una paroxística. Paroxística, ¿ok? La siguiente es la persistente. Ya se fue la paroxística, acá solamente queda la persistente. Y por definición, si ya ha durado más de 7 días, tengo que catalogarla como una persistente. Y se van a incluir aquellos episodios que se terminan tratando o controlando mediante cardioversión, ya sea esa farmacológica o eléctrica, después de los 7 días de duración. ¿A qué se llama cardioversión? ¿Qué creen que sea cardioversión? ¿Doctora? Un cambio en el ritmo de contracción del corazón, por así decirlo. Listo, añadimos a eso. Es un cambio en la frecuencia cardíaca, en el ritmo del corazón, de lo patológico a lo sinusal. El objetivo es ese. Yo cuando cardiovierto con un paciente, busco retornar al ritmo sinusal. ¿Ok? Persistente. El cuarto tipo, relacionado a la persistente, es aquella persistente de larga duración. ¿Ya? Esta persistente de larga duración tiene duración mayor a 1 año. ¿Ok? ¿Qué significa? Significa que la persistente puede durar más de 7 días, pero tendría que revertir antes de que se cumpla 1 año. Porque si se cumple 1 año a más y el paciente no revierte esa fibrilación, deja de ser paroxística y pasa, deja de ser persistente y pasa a ser una persistente de larga duración. ¿Ok? Y la permanente, su nombre lo indica, es aquel estado de fibrilación auricular en el cual no se evidencia ya ninguna posibilidad de cardioversión o de retorno al ritmo sinusal a pesar del manejo farmacológico. Acá lo único que queda, conversando entre el médico, el tratante y paciente, es continuar con la medicación, buscando en algún momento controlar la frecuencia cardíaca, pero fundamentalmente lo que se busca es controlar las complicaciones de la fibrilación auricular. Debemos entender, eso vamos a hablar con Rodito, que la fibrilación auricular se caracteriza por ser un trastorno del ritmo que es embolígeno per se, produce émbolos. ¿Okay? ¿Por qué? Porque esa contracción irregular a nivel de las aurículas lo que condiciona es turbulencia en la sangre dentro de ambas aurículas. Al haber turbulencia hay destrucción de elementos formes y agregación de otros, unos con otros. Entonces se van formando pequeños coágulos o cardioémbolos. Estos fundamentalmente se alojan a nivel de la orejuela izquierda. Entonces con la contracción que se da de forma desordenada puede decirse, se escapa o sale o migra ese cardioémbolo de la aurícula izquierda, pasa a la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo y a cualquier lugar. Ahí vienen los strokes, ahí vienen los infartos de miocardio, los infartos renales, los infartos mesentéricos, etc, etc, etc. Entonces, yo debo prevenir en mi paciente que haya esa complicación. Si definitivamente no puedo hacer nada por hacerlo retornar al ritmo sinusal, sí puedo evitar que se complique o que empeore su situación de salud con algunas de esas situaciones isquémicas que les he mencionado. Entonces, empiezo a anticoagular. En este momento, cualquier paciente que sea catalogado como fibrilador auricular tiene que ser anticoagulado. ¿Okay? La diferencia es que cuando hablo de una permanente, ya no es mi preocupación hacerlo retornar al ritmo sinusal. Mi preocupación fundamental es evitar que llegue a algún tipo de stroke o algún tipo de isquemia a nivel sistémico. ¿Se entendió? Recuerden, el tipo 1 es la de primera aparición o primera intervención. La segunda es paroxística.
persiste. La tercera es persistente. La cuarta, persistente de duración prolongada. Y la quinta, permanente. ¿Ya? No se olviden. Bueno, esos son tipos que, más que parte del examen o parte de lo que se obliga para el contenido, es cultura general, para que ustedes sepan más o menos cuáles son las formas en las cuales se presenta la fibrilación auricular y qué tipo de compromiso tiene dependiendo de la ubicación o dependiendo de la cantidad de miocardio que se vaya a comprometer. Por ejemplo, las focales son aquellas que presentan rachas auriculares, o sea, momentos, paroxismos auriculares, ¿ya? Y episodios frecuentes de fibrilación paroxística, que son paroxismos, son ráfagas que se manifiestan, ¿no es cierto? A menudo, esta focal es en pacientes jóvenes que son bastante sintomáticos. El cuadro clínico es muy florido en estos casos y pueden presentar ondas auriculares diferenciadas como una FRS. Hay ectopías auriculares y también puede presentarse o no taquicardia auricular que puede llevar a una fibrilación auricular en el paciente. Esa es la fibrilación auricular focal. Y así, cada una de estas tiene una definición, para que ustedes tengan idea y amplíen un poco más el conocimiento sobre la FA. No, tampoco va a ser motivo para evaluación, pero no sabemos que lo tengan en la mente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre desde el punto de vista fisiopatológico? Para que la patología se dé, tiene que haberse condiciones, tiene que haber condicionantes por parte del paciente y su entorno para que se dé esta patología. Aquí tenemos todos los condicionantes para que el paciente padezca de una fibrilación auricular. Hay problemas crónicos degenerativos, hay problemas de hábitos nocivos, hay problemas de hábitos alimenticios, etc., etc. Incluso trastornos degenerativos por la edad. ¿Ok? Entonces, todo esto lo que va a producir principalmente es daño a nivel del endotelio, lo cual va a producir procesos inflamatorios, va a producir disminución en la capacidad contráctil, a la larga va a haber remodelado vascular con eventos isquémicos. Al haber remodelado vascular y con eventos isquémicos se va a alterar la histología a este nivel y va a haber infiltración grasa entre fibra muscular y fibra muscular y también la presencia de tractos fibróticos. Al haber toda esta alteración a nivel del músculo, a nivel del miocardio, va a empezar a manifestarse la presencia de estos focos ectópicos de despolización. Entonces va a empezar a presentarse los eventos de taquicardia auricular. Acá, estos de acá, celestitos como anillos, son los focos ectópicos de despolarización. Entonces, eso lo que van a producir son remodelados de canales de los iones o los canales de iones, ¿ya? Va a haber una conducción del estímulo eléctrico, pero de forma heterogénea, no va a ser regular. Y esto aumenta los fenómenos de reentrada, produciendo la presencia de esas despolarizaciones desordenadas. Lo mismo va a pasar cuando la inestabilidad a nivel del ion calcio vaya a manifestarse con la ectopía o la presencia de estas despolarizaciones ectópicas a nivel de estos focos de despolarización. Y esto va a condicionar más remodelado vascular, más eventos isquémicos y así. Ese es el ciclo. Entonces, todo esto va a originarse también por evidencia de daño a nivel endotelial, pero el proceso histopatológico va a ser diferente. Lo fundamental es la presencia de estos fenómenos de reentrada por la presencia de los focos ectópicos de despolarización. Entonces, en resumen, podemos hablar que la fibrilación auricular tiene tres enfoques fisiopatológicos. Uno va a ser el remodelado eléctrico, otro el remodelado contráctil y otro el remodelado estructural. ¿Qué pasa con el remodelado eléctrico? ¿Cuáles son las alteraciones que se pueden encontrar a nivel del estímulo eléctrico? Fundamentalmente, acortamiento de periodos refractarios. ¿Qué es un periodo refractario? Un periodo en el cual, después del proceso de contracción o de la despolarización, hay un proceso de recuperación de la fibra miocárdica. Se altera el tiempo de esta recuperación. Se hacen más cortos o se hacen más largos. Y es ahí donde se determina la presencia de las despolarizaciones o las contracciones desordenadas a nivel auricular. Esto se va a producir en varios días, ¿ya? Pero va a ser con la suficiente velocidad como para determinar, si es que no se trata, si es que no se puede diagnosticar a tiempo,
mayor estabilidad de la frecuencia de la respiración auricular, o sea, se estabiliza el cuadro y empieza a empeorar la conducción. Ese es el remodelado eléctrico. ¿Qué pasa con el remodelado contráctil? O sea, ¿cómo se altera la función contráctil? Básicamente, al no haber una buena contracción auricular y al ser esta desordenada, va a haber una contractilidad auricular reducida. La fuerza contractil, la capacidad contractil va a estar muy reducida. Si yo puedo evidenciar que la cavidad no tiene en sus paredes una buena fuerza contractil, significa que la sangre que contiene esa cavidad disminuye en su velocidad de traslado. Estasia sanguínea y formación de trombos. ¿Ok? Esa presencia de los trombos, o esa presencia de la alteración a nivel de la pared auricular, puede llevar ya a la evidencia de dilatación. Esa cavidad auricular se dilata. Entramos a un estadio de miocardiopatía dilatada. Y esta miocardiopatía dilatada es la que favorece mucho más la presencia de los focos entrópicos de despolarización. ¿Okay? Eso es lo que produce con el remodelado, o es lo que pasa con el remodelado contráctil. Y a nivel estructural, ¿qué es lo que ocurre? A raíz de estas alteraciones, a nivel de lo que es el ciclo cardíaco y la contracción auricular, va a haber cambios citológicos que intentan compensar esa situación. El daño endotelial cursa se puede evidenciar en este caso. Hay un agrandamiento de la aurícula izquierda y de la aurícula izquierda también, por lo que les he explicado hace un momento, ¿no es cierto? Disminuye el gasto cardíaco. Es que es lógico. Si la cantidad de sangre que está bombeando la aurícula es reducida, ese poco volumen pasa al ventrículo izquierdo. Y no hay de dónde más haya sangre para el ventrículo izquierdo, solamente de la aurícula izquierda. Entonces, ese poco volumen se bombea por parte del ventrículo. Y como es un volumen reducido, significa disminución del gasto cardíaco. Y esto puede ocurrir en un lapso de tiempo de semanas a meses. Entonces, desde el punto de vista fisiopatológico, estos tres son los remodelados más importantes que ustedes deben tomar en cuenta. ¿Ha quedado claro? ¿Sí? ¿Y cómo hago diagnóstico? ¿Cómo determino si realmente estoy frente a una fibrilación auricular? Vámonos en orden, siempre. Tengo que tener bien hecha mi historia clínica. Y si estoy yo sospechando de una patología cardíaca, debo tener de arranque mi electrocardiograma y mi ecocardiograma de arranque. Entonces, tengo que buscar en el paciente si está estable o inestable hemodinámicamente, si hay algún factor precipitante de este aumento de frecuencia cardíaca o este trastorno en el ritmo, de los múltiples que ustedes pueden encontrar. La tirotoxicosis o las tormentas tiroideas son los hallazgos más frecuentes, no cardiológicos, para la presencia de estos trastornos en el ritmo. Se ha podido determinar que pacientes que están en crisis tirotóxica y que no se diagnostica a tiempo, la FA puede llegar a complicarse de tal punto o tal forma que empieza a haber múltiples eventos isquémicos, no solamente cerebrales, sino a nivel sistémico, y eso empeora la situación del paciente. Crisis de los ACVs y necesidad de anticoagulación, ahí está. Y la frecuencia cardíaca y necesidad de controlar la frecuencia, evaluación de los principales síntomas que vaya a tener el paciente. Esa es mi historia clínica. Con eso yo determino si realmente hay manifestaciones clínicas que justifiquen la sospecha de una fibrilación auricular. ¿Qué cosa es lo que debo encontrar en el paciente que me indique que debo actuar rápidamente? Inestabilidad hemodinámica, signos vitales que estén inestables, hipotensión, signos de shock, desaturación, etc. Frecuencia cardíaca que no sea controlable. Frecuentemente esto se da en eventos de taquicardia muy elevada, bradicardias sintomáticas que no respondan a tratamiento, ¿ya? Eventos, por ejemplo, de frecuencias cardíacas de 40 a menos que no respondan a manejo con adrenalina, por ejemplo. Entonces, al ser refractarios a este manejo, ya tengo que sospechar que no es farmacológica la situación, sino es estructural. Y la alteración del ritmo por esos focos ectópicos se puede manifestar de esta manera. Cuadros anginosos y lo que son ataques isquémicos transitorios por la presencia de accidentes cerebrovasculares. Es el cuadro de historia clínica. Entonces, habíamos mencionado que necesitamos un electrocardiograma sí o sí para determinar realmente si acá hay un trastorno en el ritmo o no. ¿Y qué es lo que debo encontrar? Lo primero, ondas P ausentes. Cuando no hay un ritmo sinusal,
Y eso ya que quede bien claro, porque eso lo recalco desde la clase de café, las ondas P desaparecen. No existe la onda P, no puedo hablar de un ritmo sinusal. A eso le debo añadir la presencia de los intervalos RR que son irregulares. Uno es anchito, otro es más delgado, hay otros que están mucho más anchos, etc, etc, etc. Entonces, yo tengo esos hallazgos y puedo pensar tranquilamente que estoy frente a una fibrilación auricular. ¿Ok? Eso por parte del electrocardiograma. ¿Qué es lo que ocurre cuando nosotros estudiamos el miocardio, que es fibrilador desde el punto de vista histopatológico? Vamos a encontrarnos alteraciones estructurales a nivel de este miocardio. Y esto va a estar dado básicamente por la presencia de eventos fibróticos. Estos eventos fibróticos van a producir la alteración o la pérdida del ritmo sinusal en nuestros pacientes y la presencia o la activación de los focos ectópicos de despolarización. ¿Necesitarán de un ecocardio para hacer el diagnóstico de fibrilación auricular? No lo necesito. Si hablamos de un gol estándar, no lo menciono en la guía, pero lo que sí nos da la idea casi final de una fibrilación auricular es el electrocardiograma, mucho antes que cualquier otro de los eventos. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿Ya? ¿Claro? Simple, ¿no es cierto? Ahora sí, antes de que comiencen a volver, vamos a hablar de sintomas aórticos. ¿Cómo? No, si no nos hemos dicho que sí. ¿Cómo? No, es esto. Perdón. Ya. Ya no entendí. Eso te falta, te paso por un granito. Ya, si no me ya. Sintomas aórticos es un tema corto, ¿ya? Y trata fundamentalmente de todas aquellas patologías que vayan a producir alteración a nivel de la pared de la arteria aorta en su origen, desde su origen, todo lo que es la aorta ascendente, el que va de la aorta descendente, hasta llegar a su nivel de las iliadas. Entonces, vamos a tratar de dos patologías fundamentales, que son la disfunción aórtica y el aneurisma aórtico, que si bien tienen bastante en común, las alteraciones estructurales y la forma de la presentación clínica es lo que va a hacer que se diferencie una de otra. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos a hablar de aneurisma de la aorta. ¿Qué es lo que yo puedo encontrar como agente causal de las patologías en la pared vascular? Debo recordar mi histología básica. Cuando nosotros hablábamos de histología, mencionábamos que la pared vascular, sin importar arteria o vena, tenía capas, ¿no es cierto? Tenía una íntima, una media, ¿no? Una capa externa, la muscular y la capa externa adventicia. Entonces, ¿cuál es la diferencia fundamental entre la pared venosa y la pared arterial? El grosor de la pared muscular, ¿no es cierto? Es más el músculo en las arterias y menos en las venas. Listo. Entonces, cuando se hablaba también de histología, nos dábamos cuenta que cuando se hacen estudios en microscopio era muy fácil de colar la íntima, es más fácil separar la íntima. Esta facilidad para separar la íntima está relacionada a patologías que van a condicionar la alteración en el resto de las capas de este vaso, ya sea arteria fundamentalmente o en las venas también. Entonces, cuando nosotros hablamos de las enfermedades que van a alterar estas capas a nivel vascular, en la pared vascular, hablamos de las colagenopatías, ¿ya? Dentro de las colagenopatías, las más importantes, hablamos del síndrome de Marfan, ¿ya? ¿Qué cosa es lo que va a producir esto? Va a producir una laxitud
de la pared vascular. Y ocasionado por un daño endotelial, vamos a encontrar fácilmente que la sangre va a decolar esas capas y va a permitir que se forme un lumen falso. Entonces, las principales causas que se pueden encontrar, aparte de las corazonopatías, pueden haber estados hipertensivos, cuadros degenerativos también, el envejecimiento, patologías valvulares como la válvula aórtica y bicúspide, coartaciones de aorta, etcétera, etcétera. Eventos inflamatorios vasculares también. Lo que hemos mencionado, ¿no?, hace un rato, las enfermedades del colágeno, ¿no?, coartación de aorta, valvulopatías también, traumatismos en situaciones poco frecuentes, pero que sí se puede dar. Más que todo dado esto en deportistas de contacto o en situaciones diferentes. Muy bien, entonces, ¿qué factores de riesgo puedo encontrar para esto? Para que haya disección aórtica, tengo que encontrar factores que puedan desencadenar esta situación. Y de estos, los más frecuentes son estados hipertensivos que no sean adecuadamente controlados. ¿Por qué? Porque estos estados hipertensivos dañan mucho más el endotelio y producen una facilidad para poder alterar mucho más la pared o comprometer mucho más la pared vascular. Si es que yo tengo antecedentes familiar con la patología, también se puede dar antecedentes de aneurismas previos, disecciones aórticas previas, la aparición de corazónopatías en menor cuantía y patologías valvulares que también podrían darse. Un porcentaje que no es para nada despreciable son las iatrogénicas. Pacientes que tienen antecedentes de haber sido manejados previamente con cirugías cardíacas o con cateterismos tienen la posibilidad de padecer patologías de disección aórtica. ¿Cómo se presenta? Clínicamente, nosotros podemos encontrar en el paciente algunas alteraciones que pueden indicarnos la presencia de la patología, pero hay que tomar en cuenta que no son muy específicos, excepto algunos de ellos que sean puntuales. Los déficits de pulso se va a dar porque va a haber atrapamiento de sangre en ese falso lumen y eso va a disminuir la cantidad de volumen circular. Signos de insuficiencia aórtica, ¿ya?, siempre y cuando haya disección aórtica proximal, en más de la mitad de los casos, ¿ya?, dado por también la presencia de una dilatación del anillo, a nivel de la válvula aórtica, la dilatación de micropetías dilatadas que aumentan las dimensiones del anillo de la aorta y la raíz aórtica también, depresión de alguna de las válvulas y prolapso del flap y torsión del anillo también, alteración en la estructura del anillo del aparato valvular aórtico. Si voy a encontrar alteraciones neurológicas, tengo que pensar en enfermedades vasculares cerebrales, pero que son muy poco frecuentes. Y patologías isquémicas de miocardio. Es muy poco frecuente que se dé, pero también podría presentarse. Y en cuanto a lo que el paciente manifiesta, en cuanto a lo que nosotros podemos buscar o podemos encontrar en el paciente, hay dolor torácico, desorientación por la presencia de volumen que no sea suficiente, disminución de volumen. Esta disminución de volumen en el cuerpo se refiere a astenia, ¿ya? Puede haber alteraciones en la sensibilidad, mareos por la hipoxia, ¿ya?, boca seca y desmayos o síncopes. La presencia de náuseas y vómitos, ojo, no de manifestación gastroenterológica, sino de manifestación neurológica, palidez, sudoración profunda. Esto dado no porque hay un evento febril, sino por la intensidad de la sensación dolorosa del paciente. El pulso va a ser débil y rápido porque no hay un volumen circulante que sea adecuado y va a haber ortopnea también, ¿ya? Entonces, tomar en cuenta, eso puede presentar el paciente. Entonces, cuando hablamos de disección aórtica, hablamos de dos clases o dos tipos de disección: la de DeBakey y la de Stamm. ¿Ok? Entonces, acá tenemos la aorta ascendente, el callado y la aorta descendente, la porción torácica y la porción abdominal, en cada una de esas. Cuando hablamos de DeBakey, hablamos de tres tipos fundamentales: 1, 2 y la 3, su divinidad, en un 3A y un 3B. En el DeBakey tipo 1, vamos a ver que la disección aórtica se puede dar puntualmente en la pared que es más externa
comenzando en el anillo, pero sin comprometer las divisiones o las ramas de la aorta. Puede llegar a pasar las ramas de la aorta y continuar con la aorta descendente hasta la aorta abdominal. Lo mismo en su cara interna. La característica entonces, comienza en la raíz y respeta las ramas. En el tipo 2, siempre hablando del nivel, la disección aórtica se va a manifestar comprometiendo el aparato valvar, ¿ya? Y llegando hasta la ramificación sin llegar a comprometerla, tanto en la cara externa o más lateral como en la cara más media. Y el tipo 3, los dos subtipos que les mencionaba, el 3A va a comprometer solamente la aorta descendente, pero en su porción torácica, no llega a comprometer la porción abdominal y llega a comprometer la subclavia. En el 3B, la misma distribución, solamente que ya no va a respetar solamente la aorta torácica, sino también va a comprometer la aorta abdominal. Esa es la clasificación del VI. Mientras que el Stanford es un poco más simple, habla del tipo A y del tipo B, en el cual el compromiso se va a dar ya con, valga la redundancia, compromiso de las ramas de la arteria aorta, comprometiendo incluso hasta parte de la aorta abdominal. En el tipo A y en el tipo B va a comenzar pasando las ramificaciones, comprometiendo todo lo que es la aorta descendente, ya sea la porción torácica y parte de la porción abdominal. Entonces, va a ser importante que nosotros tengamos una idea de esas clasificaciones. ¿Por qué? Pongamos que estamos evaluando a un paciente y que viene con dolor abdominal, ¿ya? De regular intensidad, que tiene una aparición larvada en el tiempo, ha aparecido hace unos 10 días atrás, ¿ya? Un paciente delgado, ¿ya? Y que hay momentos en los cuales presenta sensación nauseosa, vómitos. Lo ponemos en el cubito para evaluarlo y empezamos a evaluar el abdomen, ¿ya? Y empezamos a palpar, y al palpar el abdomen del paciente sentimos la pulsación. Si hablamos de la de DeBakey, ¿estamos hablando de un tipo 2? ¿De un tipo 3A? ¿O es un 1? ¿O es un 3B? Para eso me sirve, ¿ok? Entonces, si hablamos de la de Stanford, puede ser una, pero la diferencia es que en la de Stanford el compromiso a nivel de la aorta abdominal no llega hasta las ilíacas como si llega. ¿Ok? En la clasificación de DeBakey sí compromete, o sea, comprende el compromiso de las arterias ilíacas, ¿no? Listo. La disección, ya, pongamos, esto es un vaso normal y este es el vaso que es patológico. Este vaso lo ampliamos y encontramos esto. Y ahora le damos un corte transversal, ¡pac! Y tenemos esto. ¿Ok? ¿Qué significa esto? La luz del vaso, ¿ya? El lugar por donde está entrando la sangre, formando un falso lumen, y este pequeño de acá es el lumen verdad. Imagínense que esta lesión tenga el trayecto de todo lo que es el callado de la aorta descendente, hasta lo que son las ilíacas. Se atrapa una cantidad de volumen importante. Esto de acá es sangre que no está circulando, que se encuentra atrapada dentro de ese falso lumen. Es por eso que hay hipovolemia en los pacientes, hay hipoxia en los pacientes, hay ese trastorno neurológico dado por esta hipoxia, los ruidos cardíacos se encuentran disminuidos, el gato cardíaco, etc. Por la presencia de este volumen que es importante, que se encuentra atrapado en la pared vascular. ¿Ok? Entonces, se da un desgarro de la íntima, ¿ya? Donde hay, o fundamentalmente en lugares en los que hay mayor estrés hemodinámico, mayor turbulencia, ¿ya? Mayor turbulencia. El flujo de sangre, por este desgarro de la íntima, entra hacia la capa media y empieza a decolar. Entonces, se da la disección
anterior o retrograda de la capa media. Es la capa media la que se va a decorar. Y es ahí donde inicia la formación de este falso lumen. ¿Ok? Eso es lo que ocurre en una disección aórtica. Ya. Y ante la sospecha diagnóstica, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tenemos que guardar siempre el orden. Nosotros, cuando evaluamos un paciente, en la generalidad de veces, nos vamos por las ramas y no vemos lo evidente. Por ejemplo, en este caso. El paciente solamente viene por dolor en el pecho. Nada más. ¿Ok? Para acá nuestro colega, puede ser que esté enamorado. Cuando el paciente escucha eso, se siente más tranquilo. ¿Por qué cree que también puede ser eso? Esto es algo que se da, bueno, es una manifestación un poquito graciosa, pero que se da habitualmente. Nosotros cuando vemos al paciente, muchas veces no nos enfocamos en lo evidente y nos vamos por las ramas, queriendo complicarnos un poco la situación. Entonces, para eso nosotros debemos echar manos de nuestra habilidad para hacer una historia clínica lo más rápido posible, para llegar a determinar qué es lo que realmente está pasando en el paciente y hacernos un plan de trabajo, ya sea con exámenes de laboratorio o con imágenes. ¿Ok? Entonces, si yo estoy hablando de patología vascular, tengo que ver qué tan comprometido está ese vaso que estoy queriendo estudiar. Entonces hago una radiografía de tórax. ¿Qué es lo que voy a encontrar en esta radiografía de tórax? Por ejemplo, en esta, ¿ya? Que es un ejemplo nada más. Estamos viendo aparentemente un ensanchamiento de la silueta cardíaca y también un ensanchamiento de medias tiras. Parecería que esto es un borde que no es el borde derecho de la silueta cardíaca. Nos llama la atención eso y lo sacamos. Y encontramos esto. Todo esto que están viendo acá, ¿qué creen que sea? ¿Corazón? No es. Esa es la aorta. Pero doctor, usted nos ha dicho que hay un lumen falso y un lumen verdadero. Acá está. Ojo, ¿pueden notar esta línea? Ese es el límite entre el lumen falso y el lumen verdadero. Ahora, ¿cuál es el lumen verdadero? ¿El grandotototote o el pequeñito? El pequeñito. Todo esto es volumen atrapado a nivel de la aorta. Volumen que no está circulando. Y puede ser un volumen muy importante para llegar a producir shock en el paciente. Entonces, así se manifiesta. Digamos que somos un poco más acuciosos, lo hemos encontrado ahí y decimos, no, tenemos que hacerle una angiotaca. Es el mismo paciente. Solamente que la reconstrucción es lateral, en ese sentido. Y encontramos esta aorta. Todo esto es la aorta. ¿Ya? Y eso de acá es el límite entre el lumen falso y el lumen verdadero. El de afuera es el lumen falso y el de adentro es el lumen verdadero. ¿Quieren ver los colores? Ese de acá es el lugar por donde se ha lesionado el endotelio, ha llegado hasta la íntima y el volumen en la sangre que está bombeándose, la sangre circulante, entra por ahí y empieza a decorar. Todo esto es el límite entre el lumen falso y el lumen verdadero. Eso es. Verlo en vivo es otra cosa, es espectacular. Ya tenemos oportunidad. Bueno, ya. Acá el objetivo de eso es ver la disección aórtica. Acá se ve en el vaso la presencia de tabique y la presencia del lumen verdadero, perdón, el lumen falso y el lumen verdadero. Listo. Eso fue disección aórtica. Simple, nos dio cuenta. Algo parecido ocurre con el aneurisma de la aorta. Este aneurisma tiene una etiología relacionada más que todo fundamentalmente a eventos ateroscleróticos. Aterosclerosis. ¿Ya? Va a haber una esclerosis a nivel de la capa de la arteria que va a condicionar la facilidad para la formación de este lumen falso. Puede ser
ser a nivel de la aorta descendente, de la aorta abdominal y en el arco o en el callado aórtico. Entonces, este proceso inflamatorio, porque es un proceso inflamatorio que se va a dar, degrada la matriz, ¿ya? Y fomenta un infiltrado linfocitario, el cual desnaturaliza la capa media, la inestabiliza y fomenta la formación del aneurisma. Estos aneurismas pueden deberse a las infecciones quísticas de la media, pueden haber cuadros infecciosos, una sífilis terciaria, infecciones bacterianas también pueden provocarlo, procesos reumatoideos, espondilitis anquilosante y otras patologías reumatológicas. Pero, a diferencia de la disección óptica, el aneurisma tiene agente causal más frecuente de eventos de aterosclerosis. No solamente eso. Muy bien. ¿Cómo lo clasificamos? Si esto no grano se va a ver, vamos. De lejos se va a evidenciar mucho. ¿Se acuerdan del Tibeti? Clasificación de disección. El aneurisma lo vamos a clasificar como los Crawford. El Crawford tipo 1, tipo 4. ¿Qué habíamos dicho? Abarca todo lo que es aorta descendente. Entonces, el Crawford tipo 1 es aquel que va a ir por debajo o pasando las ramas de la arteria aorta y eso sin comprometer la circularia, ¿ya? Va a comprometer pequeños sacos hasta por encima de las arterias renales. No compromete las arterias renales. El Crawford tipo 1. El Crawford tipo 2, a diferencia del anterior, sí compromete las arterias renales y llega incluso a condicionar el compromiso de las ilíacas. El Crawford 3 es igual al anterior, solamente que no compromete la aorta descendente torácica o compromete solamente la abdominal. Y en el Crawford tipo 4 agarramos por debajo de la arteria mesentérica hacia abajo. Ojo, sin compromiso de las arterias ilíacas. Entonces, el Tibeti es clasificación de aneurisma, perdón, de disección, y el Crawford es clasificación de aneurismas. Una cosa es clase y otra cosa es tipo. No confundir. Las clases son las que hemos visto, pero los tipos se refiere a cómo uno puede observar la presencia de este aneurisma. Y hay aneurismas que tienen observación al aspecto. Hay aneurismas que tienen aspecto sacular, otro que tienen aspecto fusiforme y otro que tienen pseudoaneurisma. El tipo sacular es aquel que abarca una porción nada más de la pared. No agarra toda la circunferencia, sino una porción que se forma como un sequito. El fusiforme sí, el fusiforme puede agarrar toda la circunferencia del vaso y comprometerlo un poco más en longitud, se forma como un bloquito. Fusiforme. ¿Qué otra estructura que ustedes conocen tiene forma fusiforme? Los músculos, ¿no? La fibra muscular. Y el pseudoaneurisma. El pseudoaneurisma, ¿qué significa? Que no es un aneurisma real, pero que tiene la forma y la presentación de un aneurisma, que es un falso lumen que se va a dar en una sola porción del vaso ocasionada por un desgarro íntimo. Bueno, ya. Eso es lo mismo de arriba. No hay mayor diferencia. ¿Cómo se presenta? ¿Cuál es el cuadro clínico? Vámonos por este lado que está muy bien. Va a haber sintomatología cuando el compromiso de la aorta es torácico y cuando el compromiso de la aorta es abdominal. Cuando es torácico, con el compromiso solamente es a nivel de la aorta torácica, se va a dar un evento de compresión, obviamente, ¿no es cierto? Si el vaso va a aumentar sus dimensiones, es un efecto de masa y eso va a comprometer a todos los órganos de la vecindad. Va a haber una compresión fundamentalmente de la vía respiratoria y va a producir eventos de defensa de la vía respiratoria, tos y dificultad respiratoria. Si es mucho más grande,
y va a haber compresión esofágica. Va a haber una disminución en la capacidad del paso del bolo alimenticio desde la boca hacia el estómago, y eso puede producir disfagia. Y cuando hay mucho mayor volumen y compromiso del nervio laringeo recurrente, vamos a encontrar disfonía. ¿Ok? Bueno, puede darse en caso de disfunción valvular también, pero no es muy frecuente. Esto es lo que frecuentemente se presenta en un paciente que tiene un aneurisma de aorta, pero que tiene compromiso netamente torácico. ¿Qué pasa si fuese abdominal? Las cosas cambian. Hay un dolor súbito a nivel del abdomen, dependiendo del grado de compromiso y hasta dónde llega la disección. Podemos encontrar dolor incluso en ingle, en espalda, en piernas o incluso a nivel de las nalgas. Náuseas y vómitos, esto sí ya de origen gastroenterológico. Rigidez a nivel de los músculos del abdomen, hay una defensa en la prensa abdominal por la intensidad del dolor. Va a haber la sensación de hinchazón o abultamiento en el abdomen, claro, porque es todo un saco de sangre que se ha formado en esa aorta y produce un efecto de masa. Eso se puede percibir como una masa que incluso sobresalta al nivel de la pared abdominal cuando el paciente sale de cúbito. Se puede incluso evidenciar como una tumoración abdominal bursátil. Uno hace una palpación simple, ni siquiera profunda, casi superficial, y percibe. Y la hipotensión. Hipotensión se entiende, porque el volumen importante pues es cuando está capturado ahí en ese falso lumen. Entonces, eso es lo que se manifiesta cuando el aneurisma es en la aorta abdominal. Muy bien. Entonces, a manera de resumen, para rescatar lo más importante, cuando hablamos de lesiones abdominales, ¿ya? Podemos encontrar una masa abdominal que puede ser indolora, la presencia de las expansiones también se da. Hay pacientes, yo he visto pacientes con disecciones aórticas brutales que al examen o a la consulta han llegado solamente por una molestia abdominal muy leve. Y cuando se les echaba se les ponían de cúbito para examinarles, ahí estaba la masa y pulsaba. Entonces no esperemos que haya un cuadro clínico muy importante, solamente puede haber presencia de dolor abdominal, con eso basta. La presencia de la masa es algo que puede darse en la mayoría de los casos, pero que en algunos casos puede desaparecer. ¿Qué es lo que ocurre si es que se da una rotura aguda? Imagínense lo catastrófico. Es un aneurisma gigante y se rompe. Síncope en el paciente, ¿no? Más evidente en pacientes que sean mayores de edad o por alrededor de los 60 años y que puedan presentar dolor abdominal o incluso irradiado a la espalda. Puede haber dolor en cualquiera de los costados o en el ángulo costovertebral y pueden empezar dolor en los riñones, o sea, dolor a nivel lumbar. Esa es la manifestación de una rotura aguda. Ahora, ese es el cuadro clínico con el que viene el paciente, pero cuando nosotros lo evaluamos, hacemos mediciones de signos vitales y todo eso, vamos a encontrar que el paciente está en shock, está desaturando, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, toman en cuenta siempre eso. Pero la presencia del dolor es lo que fundamentalmente va a caracterizar a estos pacientes. ¿Qué es lo que ocurre desde el punto de vista fisiopatológico? A ver, vamos a ver. Se puede resumir en esos tres pasos. Lo primero, lo que les había mencionado, va a haber compromiso de la matriz. Esta se desnaturaliza, esta matriz se degrada, ¿ya? Y va a haber esa degradación a nivel de la túnica media. ¿Por qué? Porque sabemos que está constituido todo por proteínas. Al haber una destrucción, una desnaturalización de las proteínas, se pierde la consistencia de la matriz y por ende es muy fácil que por ahí se abra el falso lumen. Incluso, no solamente de proteólisis, sino también se degrada el colágeno y elastina. Entonces, una vez que se da la degradación de la matriz, se debilita la capa media. Y es por esa debilitación de la capa media que va a empezar a decolarse, va a empezar a darse el falso lumen y va a sustituirse por tejido fibroso. Entonces, la pared, ante la presencia de la sangre que entra a presión por el bombeo cardíaco, cede ante esta presión y empieza a formar su lumen falso, manifestándose en una dilatación de la pared arterial en ese momento. Entonces, lo fundamental dentro de los eventos fisiopatológicos para una disección óptica es la degeneración quística
de la media. Y eso se puede ver aquí. Pongamos, esta es la pared oscura, a lo cual vamos a biopsiar este pedacito. Ese pedacito va a tener eventos inflamatorios y alteraciones histopatológicas que van a condicionar la presencia de angiotensina 2, de cicloferina A, y van a haber reacciones oxidativas a nivel de este lugar, y se van a dar la destrucción de la matriz por las metaloproteinasas. Esta presencia de metaloproteinasa menos tipo 2 degenera la matriz y va a producir apoptosis de las células musculares. Y de lo que pasa en la pared muscular es llegar de esto a esto. Y cuando se llega a esto, a este grado de degeneración de la media, proteólisis, degeneración de la matriz, se forma el saquito. Por la presencia de este falso lumen, y se facilita la presencia de la disección. Si bien el hallazgo clínico puede darse, en algunos casos no es fácil evidenciarlo, pero la presencia de dolor renal está ahí. Se hacen estudios iniciales pensando que es una patología neurológica y se llega a descartar esto. Entonces, tengo que pensar ya en lo vascular. Y la única forma de hacer eso, sin haber llegado a palpar la masa pulsátil, es utilizando imágenes. Puedo utilizar ecografía, que va a determinarme la presencia del lumen falso y lumen verdadero. Puedo usar tomografías computarizadas, que me va a dar el mismo hallazgo. Aquí está. Y también puedo utilizar resonancias magnéticas o angiografías, las cuales me van a determinar cuál es la presencia de esta dilatación a nivel del vaso mediante reconstrucciones o mediante formas distintas o enfoques distintos que tenga el radiólogo para poder evaluar eso. Pero fundamentalmente el diagnóstico es imagenológico. Muy bien. Eso es la patología aórticas. ¿Alguna pregunta? A ver. Del cuadro clínico de disección aórtica, dijo que la mayoría de síntomas eran inespecíficos, ¿verdad? Entre ellos, ¿cuál sería el más específico o cuál es el? Pero sí es inespecífico. No, pero dijo que había algunos que sí eran más predominantes, algo así. Mira, dentro de lo que es disección, no es algo que sea, o sea, no hay signos o hallazgos clínicos que sean característicos o patognomónicos. Si te puedes dar cuenta, es muy inespecífico. Pongamos, hablemos del déficit de pulsos. Si tú encuentras déficit de pulsos, puedes pensar en muchas cosas. Puedes pensar en trombosis arteriales, puedes pensar en fallas cardíacas, puedes pensar, pero tanto la disección aórtica como el aneurisma aórtico son diagnósticos de descarte. O sea, no es que tú vas a encontrar déficit de pulsos y, por ejemplo, hallazgos de insuficiencia aórtica y vas a pensar, oye, ¿qué? Es una disección. Tranca, no es lo primero que piensas. Entonces, te das cuenta, si tú agarras este cuadro clínico y lo pones en otra patología, fácil te cuadra. Fácil te cuadra. Entonces, la única forma de tener la certeza es primero viendo cómo es el paciente, examinándolo, encontrando esto y haciendo un plan de trabajo. Dentro de eso las imágenes. ¿Ok? Es lo primero. ¿Listo? ¿Otra pregunta, chicos? Claro, clarísimo. Estudien. Muy bien, entonces, gracias.